Soy mamá de un niño de 10 años y otro de 7 y he acompañado muchas familias en este proceso de la primera infancia. Y hoy voy a hablarles desde esa experiencia personal, teniendo toda la información técnica para relacionarme con mis hijos y cómo a veces la teoría, cuando la ponemos en práctica, pues realmente nos reta muchísimo. Mi hijo mayor tiene 10 años y ha sido no solo inapetente, sino también muy selectivo con los alimentos que le gusta consumir. La idea es que conozcamos un poquito hoy sobre el ejercicio de por qué el vínculo es fundamental en el proceso de alimentación. Y esta pregunta que traigo hoy para ustedes es: ¿qué necesita su cerebro para poder comer? ¿Qué necesita el cerebro del ser humano para poder alimentarse? Y hay una estructura clave del desarrollo cerebral y de la estrategia dentro del proceso del desarrollo de los primeros 5 años, que son fundamentales en el desarrollo del ser humano, que nos permiten o que nos dan la herramienta para poder identificar que lo que necesita el niño y la niña no solamente son sus manos y la boca, sino ese vínculo de quien acompaña el proceso de alimentación. Aquí la idea y la propuesta es que nos llevemos unas estrategias claras frente a cómo podemos acompañar a las familias en el proceso de desarrollo de los niños y las niñas, y también en esos acompañamientos puntuales cuando alguno de los niños necesita fortalecer su proceso de inapetencia o selectividad en la alimentación. El vínculo fortalece esa regulación emocional y nosotros a veces como adultos debemos actuar como esa corteza prefrontal, que es quien invita, motiva y regula todos los procesos de desarrollo que los niños fortalecen en esa primera infancia. Aquí una clave y un punto fundamental es recordar que esos primeros años sirven de aprendizaje y de una acción moldeadora para yo poder acompañar esos primeros años frente al proceso del relacionamiento de la alimentación. Cuando nosotros como adultos nos relacionamos con el alimento, venimos con unas conductas aprendidas de cuando fuimos niños. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que entendamos cuáles han sido esos vínculos con los que crecimos y cómo generación tras generación hemos venido construyendo esos vínculos similares o rompiéndolos para crear unos nuevos hábitos en los procesos de alimentación. Comer no solamente es ingerir alimentos, aquí es un punto importante, fundamental. Comer es un acto social. Si ustedes ven, generalmente cuando nos relacionamos con los otros, tenemos unos espacios de socialización que nos permiten generar conversaciones frente al proceso de alimentación. Vamos a una cena, compartimos un almuerzo con nuestra familia y a veces los adultos hacemos de los momentos de alimentación de los niños una obligación. Aquí voy a compartirles unas estrategias a quienes hoy nos acompañan como profesionales y también como padres de familia, porque nos servirá también en ese ejercicio. Además de ser mamá y de validar todas estas prácticas en la casa, lidero un jardín infantil que busca fortalecer ese proceso de acompañamiento en la alimentación, donde día a día tenemos 2 momentos de alimentación y acompañamos a los niños. No sé si a ustedes les pasa, me gustaría que levantáramos la mano si algunos de los niños que ustedes acompañan o han conocido historias que a veces dicen que comen mejor en el jardín infantil que en la casa. ¿Quién ha escuchado eso? Que comen mejor en el colegio. ¿Qué pasa? Que a veces en la casa hay una obligación, hay una inflexibilidad frente a la alimentación y fortalecer ese vínculo es más complejo. Entonces la alimentación no solo es lo que hay en el plato, que ya conocemos la pirámide actualizada, que ya sabemos cuáles son los alimentos que deberíamos consumir, que ya sabemos cómo podemos clasificar los alimentos que deberíamos acompañar en ese proceso de desarrollo, sino que también necesitamos fortalecer ese proceso de lo que pasa con quien sirve el alimento. Porque en los jardines infantiles y en los colegios y en los espacios sociales la alimentación de los niños es más efectiva? Porque hay un relacionamiento con los otros donde yo aprendo a través del moldeado, donde yo tengo la posibilidad de fortalecer ese desarrollo cerebral, no solamente por probar otros alimentos, sino que tengo la posibilidad también de conectar con esa flexibilidad cerebral que me va a permitir a mí
activar estas tres regiones del cerebro. ¿Quién conoce estas tres regiones y saben cómo funciona? El cerebro límbico, el cerebro reptil y el cerebro prefrontal, la corteza prefrontal. ¿Quién ya los había escuchado? Bueno, unos ya lo habían escuchado, otros no. Voy a hacer una descripción para que ustedes conozcan qué pasa en cada uno del cerebro. Cuando vemos esta parte del cerebro, la corteza prefrontal es la que tenemos aquí adelante, es la que toma más tiempo en desarrollarse y es casi 23 años de proceso de desarrollo. Esta corteza prefrontal necesita todo este tiempo de desarrollo porque es la que me permite desarrollar la memoria, la toma de decisión, la resolución de problemas, es la que entra en el proceso de desarrollo cognitivo para saber cómo me relaciono de manera efectiva con los demás y me permite una regulación emocional. La corteza o el cerebro emocional, que es el cerebro límbico, está en la parte de atrás y llega con nosotros al nacer. Nosotros llegamos con un paquetico de emociones básicas que lo podemos ver en la película intensamente: alegría, tristeza, ira, miedo, desagrado. Estas emociones llegan con nosotros al nacer y las reflejamos a medida que tenemos alguna situación puntual que refleja una emoción. ¿Qué pasa? Que como esta llega al nacer y esta se demora en desarrollar, conectarlas toma 23 años de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo siento ira, enojo, frustración, yo reacciono sin tener la racionalidad todavía potenciada o desarrollada. Y conocemos gente mayor de 23 años que tampoco es capaz de regular sus emociones porque nunca se gestionó a sí mismo o no aprendió cómo hacer. Y aquí llega un cerebro que es importante, que se llama el cerebro de supervivencia, y es ese cerebro reptiliano que lo que hace es que nos permite reaccionar de tres maneras. ¿Quién sabe cuáles son esas tres maneras de reacción del cerebro límbico? ¿Quién las conoce? Huir, ¿cuál más? Defenderse y paralizarse. Son tres reacciones. Huir es cuando yo me voy del lugar. Paralizarse es que no sé cómo voy a reaccionar frente a esa situación y me quedo sin poderme mover. Y cuando yo me defiendo, generalmente en la primera infancia nos defendemos a través del golpe o reaccionando cuando yo tiro algo que no me gusta o que no me siento a gusto. Entonces, como esta corteza prefrontal no está desarrollada en esa primera infancia, yo me enojo, siento ira, frustración y desagrado y reacciono a través del cerebro reptiliano con esas tres maneras. Entonces, hoy se van a llevar dos tareas. Ustedes mismos van a analizar cuando se enojan, se frustran y no pueden gestionar sus emociones, cuál de esas tres acciones utilizan. Si yo huyo, si yo me congelo o si me defiendo. ¿Cuáles son esas? Y ustedes van a hacer ese ejercicio propio. Y cuando estén acompañando niños y familias, van a pedirle a las familias que analicen cómo ese niño reacciona para que ustedes sepan cómo acompañar. Porque al niño que huye se acompaña diferente al niño que reacciona de manera violenta. Entonces, yo dentro del proceso de alimentación, cuando hay inapetencia o cuando soy selectivo, yo tengo que saber que ese niño que se defiende va a tirar el plato y va a regar todo. Entonces, yo le voy a recomendar a esa mamá que no le sirva toda la alimentación de una sola vez, sino que vaya acompañando a ese niño en el proceso de alimentación y le permita que se vaya sirviendo lo que quiere o necesita para que regule también sus emociones en el momento del proceso de alimentación. El estrés, la defensa y la comida, el cerebro cuando está estresado, cuando está activado ese proceso de defensa, no va a reaccionar frente al proceso de alimentación. Y va a ser muy difícil que nosotros como adultos podamos moldear ese proceso. Y lo que hace es que ese cerebro límbico se activa para protegernos, porque ese cerebro límbico viene no solo con nosotros al nacer, sino que viene de generación tras generación desde la era prehistórica, porque es el que nos permite a nosotros defendernos de los otros. Si ustedes escuchan y conocen al autor Carlos González, que si no lo han escuchado se lo recomiendo muchísimo, él tiene un libro maravilloso que se llama Amar, Comer, y no me acuerdo el nombre, Amar, Comer, y no, ahorita me acuerdo y lo buscamos. Él tiene, y hay uno que es muy bonito que se llama Bésame mucho, que es mi libro favorito, y él explica cómo cuando la mamá oso tiene a su huevecito recién nacido a los sesno, o cuando la mamá
em, perra tiene a su bebecito cachorro o cuando la mamá humana tiene a su bebecito cachorro, está en defensa y atacando todo el tiempo. No estamos reaccionando para aprender o para moldear, que estamos en modo defensa. Al niño también le pasa lo mismo. Entonces tenemos que analizar muy bien cuándo está en ese proceso. Lo que solemos hacer y no deberíamos. Aquí estas claves son muy importantes que se las lleven porque en casa pasa mucho esto. Y yo me reía con el equipo organizando la presentación porque como mamá sé que esto no se hace, pero también lo he hecho. Entonces es importante nosotros también saber acompañar a esas familias en su proceso. Cuando forzamos las cucharadas, no es chévere para el niño sentirse obligado a comer. Entonces es importante que nosotros podemos darle a ellos la posibilidad de escoger las cantidades. Yo sé que es difícil, yo sé que tienen que comer una cantidad precisa, pero cuando yo empiezo a abrir ese abanico de posibilidades, el niño se va a conectar de una manera más amorosa y va a haber un vínculo más fuerte. Perseguir al niño. No sé si les ha pasado, si han escuchado. No, a mí me pasa, en el jardín infantil en Raíces me dicen, no, Cami, es que él no se sienta a comer. Yo voy caminando con él por toda la casa, con la cucharita de entrada y con el plato, porque es que él le gusta comer jugando. Entonces son hábitos que nosotros como adultos vamos creando en ellos y el niño ya no come sentado en la mesa porque le gusta comer es detrás de la casa, porque ve también el juego. Entonces, cuando yo estructuro los hábitos, permito que los niños tengan la posibilidad de crear esas rutinas. Entonces, no es apropiado, no lo vamos a quitar de sopetón, simplemente vamos a acompañar a una familia cuando le esté pasando esta situación y lo que vamos o recomendamos es, vamos a ir disminuyendo escalonadamente los momentos de alimentación. Se sienta, va a permanecer sentado la mayor parte del tiempo y luego lo acompañamos en su proceso de alimentación. Muchas veces las familias recurren a estrategias como las pantallas o los premios y los castigos porque a veces es muy complejo lograr que los niños coman. Una práctica que tenemos que evitar rotundamente no se puede utilizar en los niños de primera infancia, ni en los jóvenes, ni en los adultos, es utilizar las pantallas en el momento de la alimentación. ¿Quién ve celular mientras come? Alcen la mano, sean sinceros. Regla número uno a partir de hoy, guarden el teléfono cuando están comiendo. Regla número uno para los niños, nunca ponerle una pantalla de un video a un niño para que coma. ¿Por qué? Porque el cerebro no está conectado con la alimentación. No se está nutriendo, no está probando los sabores, no conoce las texturas, no sabe qué está pasando en esa relación de plato, comida y la persona que está alrededor. ¿En qué está pensando el niño? En la pantalla. ¿Y qué hace la mamá o la persona que le ayuda? Le embute la comida, ya comió todo súper rápido en 5 minutos. Claro, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta esperar a que el niño coma, que es difícil para el adulto porque el adulto vive en el mundo del adulto. Cuando yo me pongo en el mundo del niño, me doy cuenta que va más lento, que va despacio, que todo lo observa, que todo lo mira, que todo lo prueba y que es curioso. Cuando yo veo el mundo con los ojos de los niños, entiendo que su curiosidad es necesaria para el proceso de alimentación. Yo necesito que el niño se ensucie, yo necesito que volvamos a llevar a la mesa la palabra de en la mesa sí se juega. Porque nos enseñaron y crecimos en que en la mesa no se juega. Entonces no puedo coger los cubiertos, no puedo tocar el brócoli, no me puedo untar el puré de papa en la cara. Cuando yo permito que los niños puedan interactuar, tocar, oler, coger, mover, yo permito que el niño fortalezca ese desarrollo y ese vínculo con quien me acompaña en el proceso. Y el tema de premio-castigo ha venido siendo, digamos, de generación en generación, una herramienta que ha permitido que los niños y las niñas cumplan con las expectativas del adulto, no de los niños. Entonces, si te comes todo, te doy el dulce, si terminas de comer tu almuerzo, te llevo al parque, si no terminas de comer, no vas donde la abuela. Aquí hay un punto determinante y es que la alimentación no debería estar predispuesta por situaciones externas, sino que el niño, su propia alimentación, debería ser quien me regule la cantidad y el momento de la alimentación. Carlos González también lo menciona muy bien en su libro y nos propone y nos expone la importancia de 3 asuntos que el adulto no puede controlar. No podemos hacer que el niño duerma cuando yo quiera.
No hay manera de yo ponerle a la fuerza el sueño, no existe. No hay manera de que ingiera el alimento que yo quiera. Y no hay manera de que el niño sea capaz de controlar el esfínteres cuando el adulto quiera. Estas tres cosas no las podemos regular. Lo demás, podemos obligarlos a poner la ropa que nosotros queramos, podemos cargarlo y trasladarlo de un lugar a otro. Sin embargo, esa no es la idea. Cuando hablamos de crianza y de acompañamiento y fortalecimiento de vínculos, es ser la voz del niño en el entorno y permitir que él pueda reflejar sus necesidades y sus intereses. El adulto como corteza prefrontal debería ser la premisa de lo que yo hago en la cotidianidad con los niños y las niñas. El niño necesita regular sus emociones y como lo vimos en la tercera diapositiva, el cerebro y la corteza prefrontal se demora 23 años de vida. Entonces yo soy ese cerebro, esa corteza prefrontal externa que me permite a mí moldear y regular, anticipar, sostener, acompañar, contener. ¿Y eso cómo lo logro? Aquí sí quiero que todos puedan escribir estas ideas y estrategias que les traigo hoy, porque funcionan sobre todo con estos niños que son muy selectivos o con estos niños que tienen una gran inapetencia. Porque a veces doy alimento durante todo el día y no hay una rutina clara y específica. O le da hambre, como uno dice, a deshoras. Hay herramientas muy claras que nos funcionan. Yo voy a empezar por la de abajo. Menos improvisación. Miren, a veces sucede, y ustedes lo van a ver en consulta o lo van a ver en diferentes escenarios, que es importante si ya lo han visto, es cómo yo acompaño al niño a comer en los tiempos del adulto. Nosotros comemos rápido, nos bañamos rápido, nos vestimos, nos montamos al carro porque sabemos nuestros tiempos y hay que llegar en punto a las 8 para empezar el simposio. Pero el niño, como les decía ahorita, va a su ritmo, va a su tiempo, va despacio. Entonces, les recomiendo una estrategia que funciona muy bien y es hacer un calendario de alimentación. Los lunes vas a desayunar pancakes, los martes vamos a hacer pan con queso y aguacate con huevo. El miércoles vamos a comer cereal con avena o avena de cereal con semillas y la leche de elección de la casa. Cada uno de esos procesos de alimentación se organiza en un cronograma y se plantea con el niño. No es imponer, el adulto no va a imponer, la idea y la propuesta es que seamos creativos. Hay waffles de zanahoria, hay pancakes de remolacha, podemos hacer pan de papaya, ya hay muchas alternativas. Internet nos propone un montón de opciones donde podemos incluir la proteína, el carbohidrato, las vitaminas y la fruta para que los niños tengan la mayor cantidad de nutrientes posibles y se vayan a su institución educativa, colegio, jardín infantil o en su día en casa con una energía top y superior. Entonces, cuando yo elimino la improvisación, permito que los niños tengan estrategias y herramientas que van a facilitar el proceso de alimentación. Horarios previsibles. Aquí es importante que ustedes, al recomendar a las familias y acompañar la primera infancia, no siempre empiecen el día de afán. Yo sé que es difícil, lo digo también desde la experiencia, pero cuando los niños empiezan el día, es muy importante que podamos tener un espacio de juego previo al momento de alimentación. Yo utilizo una estrategia que se llama 3-10, buscar 3 momentos en el día de conexión y vínculo de 10 minutos, sin pantalla, sin distracción. ¿Esto qué le va a permitir a las familias? Que antes de empezar a dar instrucciones, órdenes rápido, vístete, come, siéntate, levántate, báñate, voy a tener una conexión de 10 minutos donde ya generamos un vínculo. El niño no come por lo que hay en el plato. El niño come por lo que pasa alrededor de la mesa. Y ese proceso es importante que nosotros lo llevemos. Y el espacio definido. Miren, yo lo he visto en el jardín infantil y los invito a ti sabe que tenemos una experiencia de alimentación bastante significativa. Los niños todos desde los 10 meses comen en su mesa sentados. No hay sillas altas. Las sillas altas que son para las mesitas que se pueden adaptar a la mesa, ¿qué pasan? Alejan al niño del vínculo familiar. Y muchas veces le dan primero la comida al niño en la mesa alta y ya nos sentamos a comer. Por allí veo que están asintiendo con la cabeza. Eso no es un vínculo, eso es alimentar, comer para yo sentarme a disfrutar el alimento. En los primeros años de vida, a veces tenemos que hacer diferentes acciones que nos permitan a nosotros salirnos de esa convencionalidad y generar acciones donde los niños
puedan vincularse al momento de alimentación y moldear. Aquí hay un punto importante y es que los límites necesitan siempre estar dentro del escenario. Esos límites yo lo voy a explicar, por ejemplo, en mi caso como mamá. Siempre debes comerte unos grupos de alimentos en el desayuno, en el almuerzo y la comida. Y no hay comida buena ni mala, hay comida que alimenta más que otra. Eso también es importante que lo tengamos presente porque a veces desde estas etapas empezamos a como a sacrificar o a generar acciones donde los niños identifican unas propuestas que realmente no son efectivas en el momento de la alimentación y les cuesta y empiezan a ser más selectivos. Entonces, en el jardín infantil veíamos niños que llevaban su paquete de galletas Oreo porque eso era lo que le compraban en la casa para la media mañana. Y en el jardín nosotros le decíamos, no, es que en la alimentación todos los niños comemos lo mismo. Entonces, cuando empezamos a moldear esos comportamientos y nos damos cuenta la importancia de esos límites claros, no generando control, sino estructura, vamos a permitir que los niños puedan realmente tener un proceso de alimentación efectivo. No es fácil, no es así de sencillo como lo vemos en la presentación y paso a paso se va a llevar a cabo, pero sí es un ejercicio que necesita moldearse continuamente. Cuando el niño ya sabe que los lunes come pancake, es una pataleta menos, porque él ya sabe que él escogió que le tocaban los pancakes de banano. Cuando el niño sabe que el miércoles le toca huevo con pan y aguacate, él ya sabe que eso va a pasar y por la noche le recuerdo. Entonces yo identifico los momentos más difíciles de esa cotidianidad, cuando hay desborde emocional, cuando hay pataleta, para poder generar un proceso de vínculo y de anticipación. Nosotros generamos escenarios de aprendizaje. Yo les decía ahorita, el juego es una estrategia que permite enormemente comunicarse con los niños. Así como al adulto le encanta trabajar, al niño le encanta jugar. El primer trabajo después de nacer, el primer trabajo que tiene un niño es jugar. Entonces aquí hay un ejercicio muy importante y es que cuando yo me involucro como adulto en el escenario de la alimentación con el niño, voy a lograr conquistas que son muy efectivas. Busquemos maneras en las que los niños a partir de los 3 4 años ya pueden involucrarse directamente en la cocina. Desde que empiezan a caminar, yo ya puedo generar diferentes escenarios de generar con ellos espacios de cocina, donde yo preparo la receta, donde yo mezclo y no quedó bien la receta, entonces pues lo pruebo y no me gusta. ¿Cómo soy capaz de generar también esos espacios que permiten ese vínculo y fortalecer ese contacto? Vamos a pararnos todos, porfa. Suelten todo lo que tengan en las manos. Y a medida que yo vaya diciendo estas frases, ustedes se van a sentar si alguna vez se las dijeron cuando eran niños. Van a pensar en la infancia. Recuerden su infancia, recuerden cuando fueron niños, recuerden comiendo en la casa con los papás, con los abuelos, con los primos. Yo quiero que se sienten las personas que alguna vez les dieron una pela por no haberse comido todo. Yo quiero que ahora se sienten las personas que alguna vez los obligaron a quedarse sentados hasta que se comieran todo lo que había en el plato. Y no los dejaban parar ni al baño. Ahora quiero que se sienten las personas que alguna vez los sobornaron y les dijeron que si no comían era porque no querían a la mamá. Que esa cucharadita, si no se terminaban esa última cucharada era porque no querían a la mamá o al papá. Y ahora quiero que se sienten a los que chantajearon con el dulce. Si no te comes todo, no te doy el dulce. O si te comes todo, te llevo a comer helado o te llevo al parque. ¿Cuántos somos aquí? Miren, casi 200 personas y quedan 20 parados. ¿A ustedes qué les dijeron?
Algo de lo que dijimos tenía que ver con la comida que estaba en el plato. Siempre hubo un intermediario, que es el que genera el vínculo con nosotros antes de relacionarnos con la comida. Claro, la comida estaba servida, pero siempre hubo alguien, esa persona que ustedes y cada uno pueden identificar, si era mamá, si era papá, si era un cuidador, si era la abuela, que generó un vínculo con nosotros. Y esa experiencia que ustedes tienen como niños nos va a dar la posibilidad de cómo yo como adulto me voy a relacionar con la comida y cómo voy a acompañar a los niños que acompaño o a las familias a relacionarse con la comida. La invitación aquí es que pensemos en que el vínculo termina siendo siempre esa herramienta y esa estrategia que para nosotros y para ustedes genera la posibilidad de alimentarse o no. Antes de pensar que el plato tiene que tener la proteína, el carbohidrato y las vitaminas, pensemos en el vínculo que estamos generando con esa persona que está detrás del plato. Es que no pueden hablar mientras comen, es que se tienen que quedar quietos, es que tienen que usar los cubiertos, es que no se pueden ensuciar, es que no se pueden parar. Y empiezan un montón de restricciones que al final de cuentas lo que hacen es alejarnos de ese vínculo e identificar el momento de alimentación como un momento de obligación, como un momento aburrido, como un momento donde tengo que cumplir algunas expectativas de ese otro adulto que está al otro lado y no mis expectativas. Escuchar la voz de los niños es fundamental porque ellos son los que son capaces de regular su propio cuerpo. Pero tenemos que ayudarles a moldearse y tenemos que generar experiencias para que ese moldeo sea efectivo y para que sepan escoger y seleccionar sus alimentos. Como mamá de un niño que le cuesta escoger alimentos, veo con gratitud enorme cuando los prueba. Después de pandemia, nosotros ese proceso de alimentación, él dejó de consumir frutas. Y yo he hecho todos los días diferentes estrategias para que él logre consumir alguna fruta. Come coco, es lo único. Pero siempre que preguntan en un restaurante, ¿ese pancake tiene banano? Yo digo, ni siquiera sabe a banano. Y empiezo también a hacer todo este ejercicio personal y obviamente caigo en el que tú siempre escoges, es que no te gusta y empieza la cantaleta y cuando me quedo callada, ya es capaz él de generar otros escenarios, de empezar a probar sus alimentos. Entonces el ejercicio de la alimentación viene mucho de ese proceso de vínculo. Dos autores recomendados para que se lleven. Daniel Siegel, si no lo conocen, búsquenlo, léanse El cerebro del niño, es el libro más maravilloso que hay para acompañar esos primeros años de vida. Carlos González y Laura Goodman, para mí son los autores que han permitido este proceso de conocimiento que llevo a lo largo de mi vida, porque he visto a través de lo que han logrado con niños y familias, cómo la mirada de la voz del niño tiene mayor relevancia que cuando la expectativa de adulto es mayor. Llévense para ustedes y para sus familias que hay que acompañar a crecer el niño que tenemos, no el niño que yo quisiera tener o el niño que me imagino que pudiera tener. Y ese niño, cuando yo comprenda quién es, esas expectativas tienen que desaparecer, porque yo no puedo estar esperando que el niño se coma todo en el plato cuando realmente el que quiere que se coma todo en el plato es el adulto y no el niño. Cuando yo invito al niño a escoger sus porciones, cuando yo permito que el niño escoja o el plato verde o el plato azul, cuando yo le doy la posibilidad al niño de que entre tres opciones seleccione, va a haber mucha más oportunidad de acción de que el niño sea autónomo y tenga la posibilidad de autorregular sus emociones. Muchas gracias.